بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien, bienvenidos nuevamente a las clases de Ahkam o leyes prácticas. Nuevamente vamos a ver el tema del lugar de rezo. Vamos a continuar con la clase anterior. Y bueno, vamos a ver algunos casos en los que puede llegar a haber dudas acerca de qué hacer o qué no hacer, digamos. Bien, habíamos dicho que debemos tener permiso para rezar en el lugar en el que vamos a rezar. Del dueño, digamos, de ese lugar. Ahora, si no hay otro lugar, no tenemos forma de pedir, digamos, permiso, o no hay forma de que esa persona nos dé permiso y no podemos encontrar otro lugar. Por ejemplo, estamos en una casa y no podemos salir y es un inconveniente, digamos, o no hay forma de pedir por X circunstancia, la persona no vino, no está en la casa, además, y no tenemos forma de salir de su territorio, de su propiedad, digamos, vamos a rezar como podamos, digamos, como habíamos dicho la vez anterior, es preferible siempre rezar en definitiva, digamos. Si estamos forzados, digamos, las circunstancias nos superan, normalmente en todo lo que son las leyes prácticas es así, debemos hacer las cosas como se deben, digamos, en la medida de lo posible. En la medida en que vamos a tener algunas limitaciones, y esas limitaciones tienen distintos grados, digamos, vamos a tratar de buscar la forma de cumplir con esas limitaciones, de que, digamos, esas limitaciones no anulen lo que nos es obligatorio. Y lo mismo con respecto a esto, la limitación esta como lo que se refiere al tener permiso del dueño o no tener permiso del dueño, se hace dentro de lo posible, pero si se nos acaba el tiempo del rezo, no hay forma de encontrarlo, no hay forma de que se sienta, digamos, satisfecho con nuestro rezo, además, y hicimos el intento suficiente, se acaba el tiempo, rezamos, digamos, es así. Bien, ¿qué pasa si rezamos en las tumbas? Por ejemplo, hay mucha gente que dice enfrente a una tumba o al costado de una tumba, si es una tumba del profeta o de los imames o de personalidades santas, digamos, se dice que es preferible no hacerlo, digamos, por una cuestión de educación. En el caso de que es una tumba común, un cementerio común, como vamos a ver después, es directamente makruh hacerlo. Pero en el caso del profeta, el imam y demás, por una cuestión de respeto y demás, es preferible no hacerlo. Aparte que normalmente estos lugares son muy concurridos, con lo cual si vamos a rezar enfrente o a un costado y el lugar está muy concurrido, además es preferible no hacerlo, digamos, buscar otro lugar. Por una cuestión, no quiere decir que va a ser inválido nuestro rezo es válido, pero es preferible no hacerlo en ese lugar. ¿Qué pasa con la mujer en el momento del rezo? Normalmente se dice que la mujer debería estar un poquito más atrás del hombre. Y es preferible directamente que no esté dentro del campo de visión del hombre.
Esto no quiere decir porque el hombre es superior o lo que sea, sino porque el hombre se le escapan los ojos, se le escapan sus ojos, entonces sabemos que hay prosternaciones, inclinaciones y demás, y el hombre lamentablemente en ese sentido es débil, entonces se puede escapar la visión hacia un lado o hacia el otro y eso va a generar un inconveniente a la hora de rezar, digamos. Si empezamos a rezar y se nos pone una mujer directamente al lado y reza con nosotros, en ese caso, algunos dicen que nuestro rezo va a ser válido, otros dicen que va a ser inválido, pero siempre lo más preferible es que haya o una cortina o haya una distancia determinada, algunos dicen 9 codos, es decir, más o menos 3-4 metros de distancia, o por lo menos uno estar más adelante que esa persona, digamos, que va a rezar al mismo tiempo. Bien. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها. Rezar en un lugar de paso es preferible no hacerlo, digamos. En un corredor, por ejemplo, es directamente macruh, es aborrecible. Pero si estamos obligados a rezar en ese lugar que es de paso, deberíamos poner algo enfrente nuestro de modo tal que en el lugar donde vamos a prosternarnos no esté pasando constantemente gente, digamos. Que tener por lo menos nuestro lugar de prosternación por lo menos delimitado de modo tal que podamos rezar sin interferencias, digamos, de otras personas. Eso es muy preferible, digamos. Bien. Siempre es preferible rezar, obviamente, en la mezquita, es el mejor lugar, dentro de la medida de las posibilidades. Y dentro de las mezquitas también hay distinta, digamos, categoría o distinta prioridad. Primero, obviamente, en la mezquita santa o el santuario santo de la Kaaba, digamos, en la mezquita, el Masjid al-Haram, como le dicen, es el mejor lugar de todos, digamos, todo el mundo para rezar. Después la mezquita del Profeta, en Medina. Después se considera la mezquita de Kufa. Después la mezquita de el Quds, la mezquita le dicen Beitul Muqaddas, le decimos nosotros. Después las mezquitas Jaume, es decir, la mezquita donde se hace el rezo comunitario. Normalmente la mezquita central de la ciudad es la que se llama la mezquita Jaume, es decir, la mezquita central de determinada región, digamos, donde se hace el rezo del viernes, por ejemplo, la jutba y demás. Ese es el lugar, en cada ciudad, el mejor lugar, digamos. Después la mezquita, por ejemplo, regional o del barrio. Después la mezquita, que a veces hay bazares grandes, eso se ve mucho en Irán, pero bueno, puede pasar en nuestros países que haya un shopping que en un país, digamos, cristiano es difícil, pero puede pasar, digamos, que de golpe se acordaron de los musulmanes y pusieron una sala de rezo en un shopping o en un mall o lo que fuese. Puede pasar, Dios sabe, digamos, en los países de Latinoamérica es difícil, pero puede pasar. En ese caso también es aún preferible a hacerlo en nuestras casas. Bien, ¿qué pasa con la mujer? Hay muchos hadices que dicen que es preferible que la mezquita de la mujer es la casa. Sí, es cierto, pero aún así, o sea, es preferible que lo haga en la casa, pero si la mezquita tiene todas las condiciones que van a implicar que no... que va a poder rezar con tranquilidad y va a estar protegida, sigue siendo preferible que rece en la mezquita, digamos. Vamos a repetir para que quede claro. La mujer, el caso de rezar en la casa, tiene muchísimas bendiciones, lo mismo que tiene el día al día en el hombre. Pero si va a ir a una mezquita y eso no va a implicar que va a estar protegida, digamos, de cruzarse con personas no indicadas y, digamos, lo que se considera un no mahram, digamos, que va a ir a la mezquita, va a rezar en el lugar que puede y vuelve, por ejemplo. En ese caso no hay problema. De ningún modo. No estamos hablando de porque con esto, digamos,
el hombre o el esposo le va a poner una limitación a la mujer. No se trata de eso, se trata de que es un acto de adoración y que, digamos, este acto de adoración implica determinadas protocolos o reglas que van a hacer hacia que el acto en sí esté lo más libre de cualquier tipo de problemática, de generar cualquier tipo de problemática para la mujer y también para el lado contrario, digamos, que es, o los hombres, digamos. Bien, ¿qué son las cosas que se pueden y no se pueden hacer en la mezquita? Bien, por ejemplo, se dice que es prácticamente no está prohibido porque es una precaución obligatoria no decorar una mezquita con cosas de oro. Ahora, si son cosas doradas, no es la misma ley, la misma norma, pero nuevamente es preferible no decorar con cosas doradas, pero sobre todo cosas de oro, digamos. Las cosas de oro, algunos consideran directamente prohibido que haya cosas de oro dentro de una mezquita, digamos. Es diferente si es el cumbat o digamos, la cúpula de la mezquita por fuera y demás. Pero en el caso de dentro, el lugar donde uno va a rezar, es preferible que no haya cosas de oro o doradas. Bien, es completamente makruh, digamos, vender o aborrecible vender una mezquita o el lugar donde está. Eso es preferible que el lugar donde está, que está dedicado para una mezquita, permanezca para eso, digamos. Es prohibido impurificar una mezquita. Digamos, uno impurifica una mezquita, debe tratar de limpiarlo lo más rápido posible, pero en caso de que, bueno, por un accidente, por ejemplo, un niño chiquito y demás, debemos tratar de limpiarlo de la forma más rápida que podamos. Está prohibido también llevarse cosas de la mezquita, obviamente robar en todos lados. Obviamente robar y demás es prohibido en todos lados, pero por ejemplo hay gente que dice, no, acá hay muchas bendiciones, entonces me voy a llevar un poquito de tierra de acá para plantar una plantita. No, esto también es un problema. Por más que sea tierra, sea arena, lo que sea, es un problema. Obviamente ya llevarnos Corán o, digamos, alfombras o la piedra de rezo, digamos, todas esas cosas, nuevamente, aunque sea prestado, nuevamente es preferible no hacerlo, digamos, llevaría problemas. Bien, ¿qué cosas son las cosas que son preferibles realizar en la mezquita? Bien, primero se dice que es preferible ser el primero en llegar a la mezquita y el último en irse de la mezquita, en el momento de la oración, digamos. Se escucha el llamado al adán, o nosotros sabemos cuál es el horario del rezo, preferible que seamos los primeros en llegar y después los últimos en irnos, digamos, a la mezquita. Al punto de que es preferible ser los que encienden las luces, digamos, para que cuando lleguen nuestros hermanos esté todo listo para el rezo, digamos. Preferible también limpiar. Llegamos, no hay nadie, está sucio el piso, hay papeles, lo que fuese. Ordenemos, limpiemos, eso también tiene muchas bendiciones. El ingreso a la mezquita también se dice que es preferible ingresar con el pie derecho. El retirarnos de la mezquita es hacerlo con el pie izquierdo. Es makruh pasar por una mezquita y ni siquiera hacer 2 rakas. Digamos. Lo preferible es, aunque no sea el momento de rezo, vamos a atravesar una mezquita, hagamos 2 rakas, por lo menos de saludo hacia la mezquita, digamos. Después es muy preferible ir con nuestras mejores ropas a una mezquita y estar perfumados. Son tradiciones proféticas y tienen también muchas bendiciones. Bien, obviamente está prohibido escupir, es una cosa, no prohibido, pero es aborrecible, makruh, digamos, escupir o retirar, o mocos, lo que fuera, obviamente que no es bueno, digamos, arrojar este tipo de cosas en una mezquita. Lo mismo es makruh o aborrecible dormir en la mezquita, obviamente vamos a perder nuestra ablución y puede llegar a suceder algo más, Dios sabe, pero digamos, nos quedamos dormidos, es un problema. Después, gritar o levantar la voz en una mezquita también es algo aborrecible. Vender y comprar cosas también es algo aborrecible. Digamos, la mezquita es un lugar de adoración, no es un mercado, entonces con lo cual es un problema. Incluso también es aborrecible hablar de cuestiones mundanales, digamos, dentro de la mezquita, que es un lugar dedicado a la adoración, digamos, un problema.
Otra cosa que también es aborrecible es ir a una mezquita y tener un aliento muy claro a cebolla o a ajo, digamos. Eso también por tradiciones proféticas es preferible cepillarnos los dientes. Desde ya, antes de rezar, es preferible, digamos. De hecho, se multiplican las bendiciones de rezo si nos cepillamos los dientes antes de rezar. Pero si, por ejemplo, sabemos que es una persona que repite mucho el ajo, la cebolla y demás, tratar de evitarlo el día que vamos a ir a la mezquita, por ejemplo, evitar hacerlo, digamos, de alimentarnos con ese tipo con ese tipo de alimentos que nos van a generar esto. Bien, una persona que es vecino a una mezquita, es makruh que lo haga en su casa, debería ir, digamos, a la mezquita, levantarse y irse a la mezquita. Al punto en el que se dice que si tenemos un vecino, por ejemplo, y no reza en la mezquita, digamos, y no lo vemos nunca, no viene nunca a la mezquita. Sabemos que estamos en un barrio y no somos muchas las familias musulmanas y esa persona no viene nunca. Se dice que es preferible, por ejemplo, no pedirle consejo, es preferible no invitarlo a comer, es preferible, digamos, no tener un ida y vuelta muy... Porque para que la persona sienta de que está en falta al abandonar, por ejemplo, la única mezquita que hay en el barrio, entonces es un problema. O en la zona, digamos, cuando la mezquita, digamos, revive en cuanto hay gente presente. En el caso de dejarla vacía es un pecado, digamos. Entonces, preferible esa persona que sabemos que no tiene, que no viene nunca a la mezquita, hacérselo saber de que estamos, no nos, digamos, conformamos con sus acciones. De hecho, se dice incluso que, por ejemplo, si esa persona en algún momento tiene hijos o demás y quisiera casarse con alguno de nuestros familiares, digamos, en la medida de lo posible, decirle, no, por ejemplo, esa persona no viene nunca a la mezquita y demás, digamos, es preferible impedir o no darle permiso, si es nuestra hija, por ejemplo, de que se case con esa persona. Bien, lugares donde directamente, donde rezar es makruh, aborrecible, por ejemplo, el baño, un lugar que tiene el piso en desnivel, enfrente a una puerta, en la cocina, en un callejón, por ejemplo, si vamos a rezar en un callejón y estamos, o un pasillo y estamos impidiendo el paso, es preferible no hacerlo. Nuestro rezo es válido, pero así todo es preferible no hacerlo. Bien, frente a un fuego, hay fuego, es preferible no hacerlo. Hay una lámpara que está directamente frente a nosotros, también es preferible no hacerlo. En la cocina, por ejemplo, donde haya gas, o cualquier lugar, una habitación donde haya un fuego encendido, es preferible, no, si es una estufa, por ejemplo, es diferente, no es algo funcional, o en caso de que no sea digamos, una hornalla prendida con fuego, a veces pasa que no tenemos estufa, en ese caso es preferible no rezar en ese lugar. En un lugar frente, por ejemplo, a baños o lugares que haya un tipo de pozo ciego, nosotros le decimos en la Argentina, en otros lugares le llaman cloaca o lo que fuera, que haya un olor manifiestamente feo, o nuevamente es preferible no hacerlo. Frente a fotos o esculturas, incluso si en el lugar hay fotos presentes en algún lugar, también es preferible no rezar en ese lugar. En una habitación donde hay otra persona en los costados, hay otra persona presente y no, está haciendo otra actividad que no tiene nada que ver con el rezo, también es preferible no hacerlo. Frente a tumbas directamente, como hemos dicho antes, o en un cementerio. Y bueno, así hemos llegado al final de esta clase. Espero que haya sido todo claro y vamos a terminar esta clase con un saludo al profeta y a su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا